La reflexión de la guerra relámpago la comparten Iglesias y Rejón, porque los dos, Iglesias yo creo que le gusta la idea de, o sea, de la guerra, de ir a contra todos, le mola, por así decir. Y en el caso de Rejón yo creo que hay un pensamiento estratégico, que es, tenemos que dar el asalto, conquistarlo todo, antes de que nuestros contrincantes se den cuenta exactamente de quiénes somos y de cuál es nuestra táctica política. O sea, cogerles, digamos, por sorpresa. Monedero, Errejón e Iglesias podían haber montado un grupo de música con el mismo objetivo que montar un partido político, que básicamente era triunfar, ¿no? O sea, Yeah. la... Lo que pasa es que ellos no sabían tocar la guitarra. La guitarra creo que la tocan como yo, o sea, de manera así muy lúdica. No, pero tiene algo de grupo de música que se acaba dividiendo cuando las cosas van bien y cuando... tienes un libro dedicado al dinero de Podemos, que aquí esta parte se menciona poco, ¿no? Pero claro, son unos tipos, la mayor parte de ellos están en el entorno universitario, además no han empezado sus carreras. Es verdad que cogen a Monereo, van cogiendo a su alrededor a gente ya con una trayectoria sólida para montar, digamos, pues las propuestas económicas, van haciendo todo este trabajo, pero los líderes son gente que tiene, digamos, la vida profesional por delante, ¿no? Monedero es el que más tiempo lleva ya en la universidad, en las asesorías, etc. El éxito llega rápido electoralmente con Europa y luego con las elecciones del 16, que son la bomba. Ahí entra muchísimo dinero. Me sorprende que aquí se mencione poco, porque siempre me ha parecido que el reparto de los beneficios también tuvo un peso importante en que se rompiera por dentro, en que las tensiones terminasen siendo tan fuertes. ¿Tú crees que a Errejón no le importaba la pasta? Hombre, a ver, yo creo que le importa como a todos aquellos que se meten en política, más que nada porque se trata de, o sea, de intentar vivir bien la vida. O sea, eso es normal y sobre todo porque son personas que en buena medida venían de tener un relativamente bajo poder adquisitivo, por mucho Por que eso. pudieran tener un piso de herencia y tal. O sea, estamos hablando de personas normales y corrientes, entonces claro, de repente tienes unos ingresos importantes. Pero yo creo que no es la clave, la clave de que condiciona todos los movimientos. Yo creo que es más el poder. O sea, creo que el elemento de seducción más fuerte es el poder. Y el poder no es, porque en su caso uno dice, ya, pero el poder, ¿qué? Que estos no gobernaban nada. No, el No poder es Pedro dentro de Sánchez, Podemos. o sea, no es Pedro Sánchez un ministro que ordena, manda y que tiene, digamos, a personas pendientes de lo que ellos decidan. Es un poder público, es un poder de proyección, Es es influencia, influencia, es que te llamen a cenar personas que importantes. eso le gusta a unos y a otros no. A unos y otros no. A Rejón seguramente le gusta más que a Iglesias. Es que te sientas con un auditorio delante y que la gente te escucha. Y esto es parte de la dopamina, o sea, de la dopamina de la política. O sea, y es un elemento, fíjate, yo creo que a veces es difícil de entender para personas normales y corrientes y para todos aquellos que no viven de la política, pero es una cosa que yo he visto con No, pero mi a trabajo los periodístico. medios nos pasa también. Cuando tienes una proyección pública, enseguida, Puede ser, aquí vamos, a más, mí me sí, pasa también, quiero a ti te decir. pasa, sí. Hombre, sí, sí, yo creo que me lea mucha gente, sí, sí. O sea, no me puedo imaginar lo que es esos niveles. Claro, Es algo que engancha. claro, es algo que engancha, o sea, y sobre todo yo creo que engancha y sobre todo asusta la idea de pasar de repente en una situación de anonimato, ¿no? O sea, yo creo que De ahí es caer. caer, claro, que de repente nadie te escucha, te sigue, te da una entrevista en el canal de televisión, yo qué sé, Sí, sí. una presencia en la El juguete tertulia. roto. Claro, juguete roto. Entonces, claro, hay un momento entre el 2019, 2021, 22, o sea, cuando Errejón crea Más País. Tú antes hablabas de lo de Carmena y tal, la famosa conjura, ¿no? Estas cuando rompen con Podemos, 2018-19.
Sí, eso luego lo tenemos que comentar. Luego, o sea, él crea más, primero crea Más Madrid, que es una opción con Carmena que le sale bien. Bueno, primero Iglesias lo esquina a dirigir Podemos en la Comunidad de Madrid, es la pelea. A ver, hay el Congreso Vista Alegre 2, 2017, que aquello es un congreso donde Errejón hace, tú antes hablabas de cobardía. Uno de los elementos que dicen muchos críticos de Errejón es que en realidad tiene una ambición desmedida por la cobardía que tiene él. O sea, Es que a mí me había quedado en la no, cabeza que en Vista Alegre 2 se dirimía el secretario general y en tu libro he visto que no, que no, Errejón no se atrevió a... no se atrevió. Pero no ha quedado como en la mente yo creo, de la opinión pública. Cualquiera que nos vea dirá, en Vista Alegre 2, Iglesias y Errejón pelearon por la secretaría general. No, Y no fue así. no, pero, o sea, fue así, pero Errejón intentaba pelearlo por detrás. O sea, Sí, como la estructura del... Errejón habla del proyecto político, de la Sí. estrategia política. Él quería ganar los documentos técnicos para decir, una vez que yo gano las elecciones sobre qué tipo de política tiene que hacer Podemos, aunque pierda la de secretario general, porque tanto a Pablo no hay quien le pueda ganar, porque vamos, va a barrer, al fin y al cabo le tengo tan condicionado que va a ser, digamos, mi muñequito fundamentalmente, ¿no? Este era el planteamiento. Pero ahí yo aquí cuento, hay cosas interesantes en el libro, que cuento las reuniones previas a cómo Errejón se postula. Y claro, otra vez hay esta figura Fouché. que duda todo el tiempo, que no está seguro, que promete a los suyos, porque ya tiene a los suyos en pie de guerra, porque ya dentro del partido, o sea, el partido ya es una, o sea, está roto y las dos almas quieren conflicto, o sea, quieren un enfrentamiento de verdad. Dice, oye, basta ya de hacer aquí un pequeño baile, ¿sabes? Aquí vamos a por todas. Entonces Erejón tiene por detrás todo lo suyo, sus soldados, su ejército, que en unas cuantas reuniones le dicen, a ver, ya nos han puteado hasta lo máximo, vamos a conquistar el partido. Pero él ahí hace todo un malabarismo, una reflexión, no, pero es que yo no puedo porque si voy directamente contra Pablo, a Pablo le tenemos también que mantener ahí, pero mientras tanto, ¿sabes? Un cálculo que en realidad, claro, era un cálculo evidentemente, que muchos de su gente decían, bueno, pues nada, algunos se fueron ya porque dicen esto no va a ningún lado, y van al Congreso de Vista Alegre 2, y claramente quien gana es Iglesias y quien se impone es la tesis del líder de Iglesias. Entonces Iglesias convoca a Errejón y dice, bueno, Íñigo, eso de la corriente rejonista se ha acabado. O sea, esto ha sido un juguete roto, ahora ya está. Elige 4 personas, 10 personas de los tuyos, los demás me lo mandas al matadero y con esto yo, que soy un líder magnánimo al fin y al cabo, porque es típico, digamos, de una lógica de líder máximo, no te mato políticamente. Iglesias sabía que no le podía matar políticamente porque Errejón tenía una protección de los medios de De los comunicación medios, sí. todavía fuerte. Dice, y te concedo la idea de que tú vayas de candidato a la Comunidad de Madrid. Y Errejón dice, bueno, pues nada, si no queda otra, voy de candidato a la Comunidad. Sí, le pide que Y por lo ahí menos hace la le deje hacer famosa la lista. traición, claro. Errejón le dice, vale, pero entonces yo puedo hacer la lista. El otro le dice en un primer momento sí, según la historia que cuenta Errejón. Luego le dice que no. Bueno, ahí entra lo típico. Y al fin y al cabo Errejón otra vez, o sea, porque claro, repito, a veces hay que intentar ver también el otro lado. Errejón se siente enjaulado. Ahí yo creo una sensación incluso física de sufrimiento, de decir, no puedo elegir la gente de campaña electoral, no puedo hacer la lista, ¿qué estoy haciendo? Entonces tiene la justificación moral y política como para robarle Manuela Carmena a Pablo Iglesias y montar el Más Madrid, ¿no? Que es la gran conjura contra Podemos. La arman en Navidad del año 2018, una maniobra secreta y tal, y la ejecutan en enero del año 2019, cuando ya saben que hay las elecciones autonómicas. Entre una cosa y otra, el núcleo pablista ha lanzado la campaña en Twitter de Así no Íñigo, ¿no? Esto es anterior. Ah, es el año Sí, antes. Así no Íñigo es el Vista Alegre El 2, 18. Ah, es antes verdad. del Vista Alegre 2, Sí, sí, sí. que es una Es campaña el día de que Navidad. también lanzan en Navidad Eso es. y que, claro, para Errejón y para los erejonistas es un golpe bajísimo, porque dicen, hombre, pero en Navidad. Pero es que, o sea, si te vas remontando, en realidad va a ser muy difícil decir, aquí se rompió Podemos, ¿sabes? El momento de ruptura, porque en realidad son pequeñas fracturas, pequeños momentos, pequeñas desavenencias entre ellos hasta el estallido final, pero el estallido final sí que se sabe, que es el año 2019, cuando efectivamente ahí da el golpe Errejón, y además lo da cuando Pablo Iglesias está de baja de paternidad. O sea que tenemos todos los No elementos. solo Pablo Iglesias está de baja de paternidad,
también Irene Montero está de baja de maternidad. Ellos se habían alternado, Sí, pero bueno, estaba estaban los primero niños Irene, recién nacidos, ¿no? Que eran los que nacieron muy prematuros, los ¿no? O sea, primeros, sí, los primeros. no, es un momento... Y aquello no se lo perdonan, porque Es que hay claro, que era un decir, momento también personal muy difícil. es que hay que decir eso también, o sea, no sé si la gente se acuerda, a Iglesias y a Montero le nacen unos niños muy prematuros, Sí. 6 meses de gestación, o sea, Sí. es unos niños que pueden salir bien o no, ¿no? Y en los momentos siguientes es cuando Errejón decide De la dar mano de Rita Maestre, Rita. de otras personas y de Manuela Carmina, efectivamente. O sea, aquel momento, Las de la política de los cuidados, quiero decir. sí, no, claro, Las de las Magdalenitas, la abuela. efectivamente. Bueno, es que Carmena es considerada la principal traidora de Podemos, Sí, incluso por encima de Íñigo, porque a Íñigo Errejón al fin y al cabo siempre le ven, yo creo, un lado, eso, entre el cobarde, sí. Y luego Errejón, claro, siempre se apoya en un líder, fundamentalmente. O sea, primero está Pablo Iglesias, luego busca a Manuela Carmena, esa copla, ¿no? Y luego ahora a Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, ahora está hace 2 días con Yolanda Díaz. Solo hay un momento en el que Errejón va de candidato nacional, o sea, da la cara, pone su cara en la papeleta, por así decirlo, como hizo Más con país. Pablo, con Más País, que es la repetición electoral del año 2019. Errejón se reúne con algunas personas, según me cuentan y tal, gente un poco órbita PSOE, personas que manejan sondeos, ese tipo, y le dicen, oye, aquí tienes que ir, presenta una sigla porque te vas a comer a Podemos, fundamentalmente. Porque Más Madrid ya había funcionado bastante bien. Y él se anima y crea Más País. Hay un debate de si llamarlo Más España o Más País, no sé si te acuerdas, que se publicaba algo, luego ellos decían que no era verdad, y a mí me dicen que sí, que es verdad, y fue el propio Errejón a no querer poner Más España, que esto también me llama la atención, o sea, qué problema hay con Más España, pero Bueno, no quería... precisamente si quería ir a la plurinacionalidad Pues y eso, tener contentos a los de Esquerra y a los de la CUP, pues... entonces lo llama Más País, y aquello es un fracaso, él saca solo 2 diputados, y ahí entramos en esa dimensión de la que hablamos antes de o sea, la falta de oxígeno, o sea, la ausencia de visibilidad, el sufrimiento por decir, aquí, Es cuando le da aquí por... ya no soy el de antes. Fíjate, es bonito cómo Errejón va eligiendo, o sea, luego, no hablemos ahora de el espíritu polarizador de Errejón, que luego en Sánchez es tan marcado, ¿no? Como esa herencia táctica, luego hablaremos de eso, pero hay cosas que me interesan que son los vasos comunicantes entre el momento vital, la personalidad y las excusas o los temas ideológicos que saca. Errejón inventa el de arriba abajo, casta a pueblo, ¿no? Cuando viene de Bolivia y se ha encontrado con el MAS, el movimiento de Evo Morales, que ha tirado por ahí, la CLAU, todo este rollo, y lo hace como un experimento. Él todavía es Mm. un estudioso de los movimientos de izquierda de América Latina, y yo creo que en ese primer momento, 2014, lo hace como un juego. Me apetece jugar en el mundo real con estas teorías que traigo, ¿no? Tal y como tú lo cuentas es así. Luego Errejón es el que mete el feminismo. Dice, Mm. ya esto de arriba abajo, somos casta, ya no podemos, ya no se lo cree ni Dios, ¿no? No sé si entonces se había comprado ya el chalet Pablo Iglesias, creo que todavía no, ¿no? El chalet es 2017. 2018, después. Después. Pero bueno, ya estaba claro que eran institucionales, que tal. Y tira por el feminismo, pero tira por el feminismo porque se está enfrentando a un macho alfa. Sí, O sea, elige la causa sí, en relación con su interés personal. total. Y fíjate el daño que hace esa corriente que mete Rejón. Ya nos metemos en el feminismo este de locura que al final lo destruye, ¿no? Pero, o sea, después, cuando está al frente de un partido bluff, que es Más País, y ha sacado 2 diputados, Errejón empieza a insistir muchísimo con la salud mental, Sí, que vuelvo a pensar que es algo que tiene que ver con su momento particular. sin duda. O sea, es interesante cómo este tío va poniendo temas en la agenda y le funciona Le siempre, funciona, sí, sí, sí. pero siempre con un reverso personal. Es que es así, con un interés personal y con una dimensión muy personal. O sea, es que lo has definido a la perfección. Es así, o sea, coinciden su intereses
de político con su situación personal, fundamentalmente. Y la cosa espectacular de todo esto es que logra modificar e influir en la agenda política nacional de este país. Pero a lo bestia. Nadie, Pero entonces diría que nadie lo ha conseguido tanto. la pregunta es, y ahora te la hago yo a ti la pregunta, ¿esto es porque él es un fuera de serie, de verdad? O sea, es un tipo con una grandísima habilidad en la comunicación política que logra, oye, que lo que le interese se acaba hablando de eso, o es porque de alguna manera hay un entramado mediático político interesado también en inflar a lo que él defiende. Yo creo que el Errejón lo que hace es leer como nadie las tendencias. Mira, si en Vox hubiera alguien capaz de leer las tendencias como Errejón, Vox tendría un crecimiento mucho más acusado del que ha tenido. Bueno, y el Partido Popular. No, pero estoy hablando de los partidos nuevos. Mira, Vale. quien no supo leer las tendencias de ninguna manera fue Albert Rivera. Albert Rivera Mm. simplemente se dejó, ese sí fue una cosa hinchada por los medios de comunicación. La diferencia con Errejón, yo creo que es que Errejón sí que tenía una inteligencia, digamos, o un olfato para darse cuenta de cuáles eran los temas que podían polarizar de verdad. Ujú. Y Vox creo que tiene una inteligencia en ese sentido más rudimentaria, va un poco a rebufo. Mm. O sea, estamos ahora, Yo creo que copia mucho de fuera Vox, francamente. claro, copia mucho de También está en una corriente, o sea, con el viento de cola bueno. está con O el sea, viento en de el, cola 2000 bueno. en el 2014 También Podemos lo estuvo. Podemos lo estuvo. También Podemos lo estuvo. Pero yo creo que Errejón sí que tiene un olfato para eso. Lo que no ha tenido, y es la maravilla de la justicia poética, ¿no? No ha ido viendo cómo él ha construido la trampa en la que... Claro. O sea, tanto preocuparse Y por sí mismo. él lo dice, o sea, ¿Mm? él, porque lo bueno de este libro es que, como yo he escrito 4, o sea, el primero fue del año 2019, Mm. que todavía estaba por escribir todo. Aquí mando yo, era el Aquí primero. mando yo. O sea, aquello es una eclosión. O sea, es como, a ver, aquí nadie prácticamente ha contado lo que yo No es el explico. momento de la purga de los Es el procesos momento de la purga, pero se cuentan muchas cosas que eran, bueno, historias rumores. internas, pero que nadie había puesto negro sobre blanco. En cambio, este libro es un libro, digamos, de cierta maduración, no tanto mía de escritor, sino de que, mientras tanto, ha habido que ellos mismos han escrito sus memorias, que Mm. esta es otra. O sea, son personas de 40 años que ya todos prácticamente han escrito sus memorias. Con unos títulos bastante interesantes, ¿eh? Sí. Memoria de un cadáver político es el de, ¿no? El de Pascual. Ah, sí, un cadáver Un cadáver en el Congreso, Congreso. sí. Es muy interesante, Memorias un de un libro muy piloto de interesante, combate. escrito muy bien, por cierto, un libro muy, está bien. Memoria de piloto de combate Echenique, o sea, que son Iglesias ha escrito mucho y Errejón ha escrito con todo. O sea, cuando presenta el libro Errejón, una de las presentaciones donde luego se lía a la fiesta con Mulia. Mulia y tal. Entonces, claro, el propio Errejón, lo que tú dices, el propio Errejón cuenta como él se autodefine como un ratoncito, creo recordar, que está construyendo su propia jaula, ¿no? O sea, en eso también hay todos estos elementos casi de tragedia griega, ¿no? Mm. Donde de alguna manera el destino, ¿no? Le acaba, o sea, como que él no es del todo artífice de, de la situación que acaba con él, o sea, con su persona, que eso también es un poco para hacer un análisis ya de carácter psicológico, donde yo no entro, pero te quiero decir, hasta qué punto una persona nunca puede decir, a ver, yo soy responsable de esto. O sea, aquí no es que los acontecimientos siempre me han llevado donde querían. O sea, aquí hay un elemento de, en fin, de decisiones individuales. Pero en algo en el que Erjón es muy bueno es lo que tú hablas, o sea, comprender la lógica de la polarización. Él yo lo llamo aquí el alquimista de la polarización, porque él aprende, cuando va en América Latina, cómo se tiene que llegar, cómo puede llegar al poder una facción política disruptiva y radical. Y es modificando el marco, el abanico, digamos, de la sociología electoral. Sí. En lugar que moverse con los estándares normales y corrientes, que es de izquierda, derecha, tal y cual, él rompe el principio diciendo aquí hay un pueblo y aquí hay una casta y aquí hay un pueblo. Y casta son personas de izquierda, de derecha, de arriba, y pueblos es otra cosa. O sea, los famosos significantes vacíos, la idea de las categorías, las palabras, Gramsci, la Clau, ta, ta, ta. Y él la aplica, él habla de la hipótesis nacional populista. O sea, él dice, yo voy a poner en práctica la hipótesis. Lo que él dice es que la primera campaña electoral a mí me molaba, cuenta Rejón, porque yo quería poner en práctica todo aquello que yo había leído y estudiado y visto
por el otro lado del océano. Sí, pues ¿no? a jugar con maquetitas a ir a la guerra real. Exacto, y le funciona. Entonces, claro, luego hace lo mismo, una vez que entra en el Congreso, con el feminismo. O sea, rompe otra vez la línea de polarización, lo que los franceses llamarían el clivage, o sea, la línea de ruptura, y la mueve entre hombres y mujeres en la guerra de sexos. Claro, tú dirás, hombre, es que es hábil también en el sentido de que sabe que son corrientes políticas que vienen luego otra vez esta vez de Estados Unidos, ¿no? O sea, luego Bueno, llega es el Hollywood. rock y tal, claro. Y él lo entiende y lo aplica y otra vez tiene éxito, pero su vocación inicial no es de verdad abordar el problema del feminismo, del machismo, de que si en esta No, sociedad... no, es No, acusar no, al macho alfa de claro, macho alfa. él habla de hay que feminizar Podemos porque se tiene que feminizar el Estado. O sea, Podemos como fuerza política que Claro, penetra dentro del Estado para la es tremendo. feminización de tal. ¿Y por qué hay que feminizar Podemos? Porque sobra testosterona, Porque sobra macho alfa. claro. Entonces, claro, yo que en cambio soy un hombre más sensible con las en fin, necesidades de las mujeres o con una idea de política feminista y feminizada, soy quien puede regenerar Podemos, Es ¿no? que es Hay la que hostia. regenerar Podemos. Es que es la hostia, Y luego porque hay está que la salud feminizar. mental, que efectivamente es otra historia que cuaja y no cuaja, pero bueno, donde él Bueno, mete en la agenda muchos temas, ¿eh? mete en la agenda muchos temas, pero también ahí en el tema de la salud mental, que a mí me parecía un argumento muy, muy dañino y muy peligroso, porque es verdad que vivimos en una sociedad atomizada, es cierto. Mucha pantalla, mucha soledad, o sea, Sí, hay sí. cambios sociológicos evidentes, menos familias, tal. La manera como interactuamos con los amigos, todo esto cambia por el tema digital tecnológico. Entonces él dice, supongo que porque lo experimenta en su propia piel, aquí hay una sensación de vacío, una sensación de soledad, una sensación de que los acontecimientos, de que la vida va demasiado rápida como para que nosotros podamos estar en ella, Mm. una sensación de agobio. Entonces, claro, en lugar que afrontar este argumento sin victimismo, es decir, dice, oye, esta es la sociedad que nos ha tocado, vamos a intentar encararla, vamos a intentar comprender cómo evolucionamos como sociedad sin perder elementos de libertad, de independencia, de fortaleza. Él, en cambio, hace un discurso de carácter victimista, o sea, Es la con, ñoñería política el culpable es un capitalista malo que está no se sabe muy Sí, bien dónde, y todos somos víctimas, y en este victimismo nosotros nos reproducimos y nos tenemos tal. Y creo el que nacimiento de la izquierda Prozac. sí, fundamentalmente sí, claro, porque luego hay de facto una legitimación de los fármacos o de los elementos exógenos para intentar solventar el agobio interno de que cada Hay un uno momento puede es que, experimentar. además, si seguimos la O sea, si trayectoria de tú un... piensas en los abuelos, digamos, Mm, habrían afrontado este argumento diciendo, no te pierdas en tonterías, o en fin, sí, sí, levanta la vamos a ver lo cabeza, importante o... en lugar que decir, sí, mi pobre niño, tienes razón, eres una víctima del sistema, ¿sabes? No, no, es un cambio total respecto al primer Podemos también, que es, nos están jodiendo, vamos a por ellos, ¿no? Es un poco la cosa. Nos están jodiendo, vamos a cuidarnos. Em, Es un va- Podemos sin alcohol. Sin alcohol y con antidepresivos. Pero si seguimos la trayectoria, yo sé que eso es un tema que, bueno, que tú no tocas tampoco muy frontalmente, pero si seguimos la historia de un cocainómano, eh, el consumo habitual de estimulantes, unido a una actividad profesional durísima y a un nivel de paranoia inmenso, es como la bomba de relojería perfecta para que alguien empiece a tener problemas de verdad con la droga. Mm. La droga ha sido siempre como el elefante en la habitación, se ha ido mencionando, ¿no? Pero bueno, por eso te preguntaba yo al principio de las fiestas en la Casa del Lago, etcétera. Esa izquierda malasaña, que es bastante farlopera, yo esto lo digo sin moralismo ninguno, pero claro, Errejón se mete en el tema de la salud mental cuando haciendo cálculos posiblemente esté teniendo ya un problema, y de hecho es que hay gente que lo dice Mm. de su entorno, que está teniendo ya un problema con las drogas, Mm. unido a un problema con el sexo de farlopero, o sea, el sexo de ir a romper culos, ¿sabes? Como droga también el sexo, ¿no? Mm. Y con un nivel de abstinencia de la otra droga que le pone, que es la atención, ¿no? Yo creo que, o sea, cuando no es tanto el rejón y tal, yo creo que
O sea, entiendo que debe ser difícil de compaginar una vida donde cada día tienes mucha tensión y mucho estrés sin tener válvula de escape. O sea, yo creo que hay que tener cierto autocontrol muy, muy fuerte y algo de sabiduría y algo de también, o sea, estar como muy, muy medido en tu cabeza y saber exactamente dónde vas. Sí, Es muy pero importante. por ahí algo concreto. Hay un vídeo de un acto de Más Madrid o Más País Sí, el famoso vídeo. donde se le ve detrás, cualquiera que haya probado la cocaína sabe que esa mandíbula, que esa está puesto. Y eso es el momento en el que ya llevan un tiempo hablando de salud mental, ¿no? De cuidarnos. O sea, ahí ya tenemos un Errejón que ha perdido totalmente el control de su vida. Pero no es el personaje solamente, ¿no? Es alguien que está tomando decisiones Es por que motivos siempre la equivocados. pregunta que yo pongo en el epílogo es, hay tres tesis del personaje. O sea, una que el personaje lo crean los medios de comunicación, la otra es que hay una persona que se convierte en un personaje, o sea, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Mm. o sea, un Íñigo bueno o un Errejón malo, y otra que es, no ha habido nunca ni persona ni personaje, simplemente siempre ha sido lo mismo, lo que pasa que el poder ha amplificado todos los vicios, si quieres. Yo creo que es, la conclusión, yo supongo que los lectores tendrán que leer el libro y sacar su propia conclusión, que es la mejor manera, digamos, para enfocarlo. Pero de las tres, yo creo que hay un poco de todo, probablemente, pero también hay un elemento del... No eran chicos inocentes antes de que se creara Podemos, en términos de... En términos de la moral absurda que ellos han impuesto. En términos de la moral, efectivamente, que luego Son ellos chicos imponen, inocentes claro, en términos de mi moral, por claro, ejemplo, claro, porque a ninguno le han acusado de nada. exactamente. Entonces, y esto se aplica en el ámbito de las sustancias, se aplica en el ámbito El del folleteo. tipo de vida, de las relaciones íntimas, Mm. de las relaciones luego de amistad y personal. O sea, estamos hablando realmente de un grupo de personas, y te repito, quizás una generación que va a mil, o sea, que va a mil. Y entonces, claro, la posibilidad de que haya algún tipo de descontrol existe. Y luego, claro, o sea, aquí cada uno tiene su experiencia personal. O sea, yo no sé cómo es dar un meeting político, como tampoco sé cómo es tocar en un grupo musical delante de 40.000 personas en el Bernabéu. Quiero decir, Perdóname, pero hay una escena que tú cuentas aquí que es uno de los mítines de Podemos todavía, cuando están juntos, que van todos medicados. no, esto ocurre en la Asamblea de Madrid. Ah, en la Asamblea de Madrid. Y eso es un elemento muy importante que yo explico, que es algo que yo creo que nadie ha hablado en esos términos. O sea, cuando estos chicos, esta gente, estas personas, estos adultos, porque realmente hablamos de chicos, pero tenían 30 años, Sí, eran sí. adultos, bueno, estas personas entran en las instituciones, de repente se dan cuenta que no era lo mismo hablar en una asamblea universitaria o montar un pollo en la calle Mm. que hablar en una asamblea política, en las cortes, en el parlamento, en un hemiciclo. Y tienen un nivel de estrés, o sea, se asustan. Y es gente que daba clase en la universidad, es gente que, yo que sé, está Sí, acostumbrada a sí. hablar en público, pero que de repente se asusta. Y entonces, en una de las primeras sesiones de la Asamblea de Madrid, pues entre algunos, pues corren, digamos, o sea, ansiolíticos, en fin, o de fármacos legales, todo normal, pero como para rebajar un poco el nivel de estrés y entrar con un flow algo más relajado. Y dar el discurso. Si muchos de ellos, fíjate que acaban, por ejemplo, es un detalle, es una tontería, pero muchos de ellos acaban leyendo el texto que van a pronunciar en el Mm. hemiciclo. Y si lo piensas para una generación, un grupo que hablaba de casta, de que había que regenerar, que había que ser, ¿no? Genuinos, porque todo lo anterior estaba contaminado y corrupto, pues dije, hombre, o sea, no leas, o sea, ¿qué imagen estás dando? ¿Sabes? Sean Mm. seguros de los valores que tú Sí, estás mucho ir sin defendiendo. chaqueta y hechos un desastre con camisetas y tal, pero Claro. luego ahí leyendo el agarraditos. Errejón, hay que decir que era uno de los que mejor hablaba, o sea, Sí. y es una de sus Y de ventajas, los que mejor porque, pensaban, ¿eh? Realmente, bueno, él tipo. piensa, pero también reproduce, o sea, también sobre esa idea del gran ideólogo pensador se ha construido una leyenda. Él tenía una camarilla, los famosos filósofos, Sí. gente de argumentario que le construía tal, que eran personas listas y tal, y lo que hacían era ayudarle también a ver qué tenía que decir. Lo que tenía Rejón, que además me describen que eso es interesante, porque él vende la imagen
de una persona ordenada en su cabeza y ordenada en su aspecto físico, o sea, aunque luego sabemos que tenía algunas noches desordenadas, pero también algunas mañanas desordenadas. O sea, él, por ejemplo, era muy caótico, o sea, muy nervioso, siempre con un boli en la mano, apuntaba donde fuera. Si quieres, hay un elemento de genialidad en todo esto, no digo que no, genialidad en el sentido así como un poco... Sí, sí, Mientras que Irene Montero, mientras que Irene Montero es era una empollona. es eso, digamos, una persona muy preparada, así muy metódica, el otro era río descontrolado. Y lo que sí tenía era una grandísima memoria. Entonces entraba en la reunión del argumentario con sus amigos, le decían, oye, vamos por aquí, vamos por allá. Él bajaba delante de los micrófonos de la prensa y lo repetía a la perfección. O sea, esto era el activo político que tenía Íñigo Errejón. Y en el libro, volviendo al tema de cómo se pierde el control, yo cuento, por ejemplo, hay un par de momentos de tensión en plan reyerta nocturna, Bueno, donde él, una que sale en prensa, Sí. que es en Galicia, que ahí hay como una polémica que acaba en un bar a las 3, 4 de la mañana y tal, donde le quieren hacer una foto o algo por el estilo y él reacciona. Y otra que es menos conocida, que ocurre en Cádiz, en una universidad del partido, de Podemos, un acto del partido, y también hay algo así. O sea, eso también es difícil, o sea, porque estamos hablando de personas que incluyen la fiesta como elemento de la vida pública. O sea, la idea es, aquí se trabaja duro, más o menos, pero también se disfruta de la vida después de las horas de trabajo. Bueno, y que son incapaces de separar las fiestas de las reuniones importantes, ¿no? Porque muchas cuestiones importantes de todos estos partidos se tratan de noche. O sea, que no dejan de currar, ¿no? Claro, no dejas de currar, fundamentalmente. Seguramente, o sea, la sales de la sede del partido, vas al bar, pero sigues hablando. Pero claro, eso quizás le puede ocurrir a personas de todo tipo que tienen un trabajo muy intenso. La diferencia es que cuando estas personas entraban en un bar, tenían a todo el público mirándoles, mira quién ha llegado, mira tal. Y bueno, yo no entro mucho en ese tema por varias razones, también te diría yo qué sé, de elegancia personal, pero Pablo Iglesias un par de estocadas se le ha dado a Íñigo sobre esto, mencionando canciones y tal, o hablando de pasarse de las rayas y cosas de ese tipo. ¿Tú crees que lo de Dina Busselham es cosa de Errejón? El pendrive, el móvil robado del abrigo en Ikea, cuentas, digamos, estos son los hechos. Yo leyéndote me preguntaba, ¿fue Errejón quien cogió el móvil de...? No, Errejón con un abrigo y una gabardina, ¿no? Pero Eso no es. O sea, ¿cómo sale un móvil de un abrigo, de una asesora, que no se sabe si se ha liado o no con Pablo Iglesias? No, eso no queda como claro, ¿no? Primero habría que saber exactamente si ese móvil se sustrajo, o sea, que ahí hay es que ese misterio es importante. Es un misterio curioso porque...